Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos a começar hoje cantando ao Senhor com amor, com fervor, e para que nossa vida sempre seja de glória e honra para o Senhor. Amém. Adelante sin temor, cristiano, Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden, adelante, y en la batalla todo enemigo huirá, fieles cristianos, vamos adelante con valor, fieles cristianos. Adelante con valor, con fe marchemos, adelante sin temor, cristiano, Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden, adelante, y en la batalla todo enemigo huirá. Cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Esa debe ser nuestra vida. Adelante todos los días sin desmayar, haciendo la voluntad de Dios y no de nuestro corazón. Haciendo la voluntad de Dios y no la de nuestros sentimientos y emociones. Porque esa siempre va a ser opuesta al camino del Señor. Por tanto, adelante en el nombre del Señor. Con fe marchemos, adelante sin temor, cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden, adelante, y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Señor, muchas gracias esta mañana por permitirnos nuevamente estar juntos y escudriñar las Santas Escrituras, tu palabra. Te pedimos que abra nuestros corazones, no permitas que este mundo nos llene con sus cosas y con su sistema, de tal manera que quitemos la visión de los cielos. Señor, haz que nuestros ojos siempre se mantengan viendo al invisible como Moisés, porque solo así podremos sostenernos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy voy a tratar de responder algunas preguntas. Primero queremos ver con usted de una forma general el periodo 3 años y medio. Voy a dedicar unos minutos y de ahí vamos a entrar a esas preguntas. Y ustedes van a ver en la pantalla un gráfico. Ese gráfico está en portugués, pero ustedes van a entender conforme a la dirección que yo les voy a dar dando. Al principio ustedes pueden ver cómo hay un periodo que es llamado de 3 años y medio, que es lo mismo de 42 meses, 1260 días, o un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es registrado en el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis. Entonces, es el mismo periodo en el cual se va a manifestar la bestia, 42 meses, que él tendrá permiso de parte de Dios, escuchen, permiso de parte de Dios
de hollar a los santos, de hollar, y se refiere específicamente al pueblo de Israel, porque Jeremías 30, verso 7, dice claramente que esa tribulación es para el pueblo de Jacob, para el pueblo de Israel, pero de ella, de esa tribulación, será librado. Obviamente nosotros, como somos parte de ese pueblo, espiritualmente hablando, tal vez naturalmente no lo somos, digo tal vez porque nosotros ni siquiera conocemos nuestra descendencia, pero hay en mucha parte de Latinoamérica y en Europa personas descendientes de, y que en sí no lo saben, pero lo que importa es que los que sean, que tengan la fe en Jesucristo, entran a formar parte de ese verdadero pueblo de Dios, del verdadero Israel, de Dios, que es un Israel de fe, que está formado por judíos y gentiles convertidos. Y el periodo de tribulación prácticamente será el periodo cuando el Señor va a tratar con su pueblo también natural, en Oriente, para convertir al pueblo. Y como dice la Escritura, va a quedar un remanente, pero muchos van a creer obviamente en su Mesías y van a saber, como dice la Escritura, cuando Él venga, que aquellos que ellos rechazaron, Jesús es el Mesías esperado, pero en esta segunda venida Él sí vendrá para redimirlos. El principio de la tribulación, como ya mencionamos, ¿sí? Ustedes pueden verlo ahí en su gráfico. Hay un arrebatamiento espiritual de los que alcanzan una madurez diferente a todos, que el Señor también va a permitir que tengan una experiencia con Dios, como aparece en 2 Corintios capítulo 12, hablando del verso 1 creo al 10, de la experiencia del apóstol Pablo, que fue arrebatado, dice, al tercer cielo. Fíjense, al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde, y él no sabe si fue en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe, pero de ese hombre se gloriará, dice. O sea, él está hablando de gloriarse en el hombre espiritual, que tiene experiencias con el Señor, y que es la fuerza de Dios. Él ya no ve más su debilidad humana, sus problemas humanos como un obstáculo, sino como a través de esas debilidades humanas Dios manifiesta su poder. Y su ministerio cambió totalmente. El ministerio del apóstol Pablo fue como el ministerio de los propios discípulos, porque podemos decir así también que en el periodo de 3 años y medio de Jesucristo, del ministerio de Jesús, los propios apóstoles vivieron en el cielo, arrebatados en la presencia de Dios a través de Jesucristo. O sea, las experiencias de ellos fueron algo maravilloso, como dice Juan capítulo 3 y verso 13, ahí ustedes lo tienen al principio. Dice, nadie descendió del cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿verdad? O sea, él estaba en la tierra, pero con los lugares celestiales en su dominio. Y eso es lo que va a suceder en el inicio de la tribulación. Vemos ahí en Apocalipsis capítulo número 12, ¿sí? Del verso 1 al 5, como a la iglesia, la mujer que da a luz al hijo varón, no es solamente una figura de lo que sucedió en el pasado. Si Juan el apóstol, el evangelista, escribió el libro de Apocalipsis en el año aproximadamente 95 después de Cristo, él no estaba hablando de algo pasado. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, la mujer ahí ha sido registrada por muchos como Israel dando a luz al Mesías que fue arrebatado, hablando de su arrebatamiento físico también después de los 40 días de su resurrección. No hay duda que eso fue una realidad y que forma parte de una visión, de una macrovisión sobre los eventos del fin. Pero cuando entramos al libro de Apocalipsis, desde el principio el Señor le dijo a Juan que le fue enviado para conocer, el entendimiento se le fue dado para conocer las cosas que vendrían. O sea, está hablando de cosas que sucederían después. Entonces, cuando estamos hablando de Apocalipsis capítulo 12, de la mujer dando a luz, no está hablando de algo pasado, de algo que ya sucedió 100 años atrás de Juan el Bautista.
de Juan el apóstol, sino está hablando de un evento en el fin, cuando también se manifestaría la bestia, porque dice ahí que el dragón, lo que sucede nos confunde, porque también en el inicio, cuando Cristo nació, el dragón a través de Herodes quería matar a Jesús y no pudo hacerlo, ¿verdad? Pero en aquel momento él no fue arrebatado a los cielos, fue para Egipto. Entonces la figura sí sucede, pero él está hablando de un evento diferente. Está hablando de cuando la iglesia dé a luz, o sea, la vida de Cristo se manifieste en esta tierra a través de hijos, que el Señor va a darles experiencia como la experiencia que tuvo Pedro, Juan, Jacobo en el monte de la transfiguración, una experiencia que los hizo hombres diferentes. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, que él puede manifestar, tanto sí dice que vio cosas que le fue también prohibido hablar, imagínense ustedes, como los 7 truenos que también Juan oyó en el libro de Apocalipsis, y cuando él iba a escribir, dice que le fue dada la orden que no lo hiciera, eso era secreto. O sea, hay cosas que nosotros ni siquiera hemos oído, pero que están en el corazón de Dios, y en un momento determinado él va a revelarlos. Entonces, en el inicio de la gran tribulación va a ser a través de una guerra, pero una guerra espiritual. Los ángeles y Satanás, los ángeles caídos, que su sede está en los lugares celestiales, ¿sí? Este lugar es el lugar de la iglesia, y es lo que va a suceder cuando ellos tengan el arrebatamiento espiritual. Ellos expulsarán a Satanás y a sus ángeles. Ustedes pueden leerlo ahí en el capítulo número 12. Hay una batalla, Miguel y sus ángeles, y entonces van a expulsarlos a la tierra, y dice que ellos, sabiendo que tienen poco tiempo, van a comenzar a atacar. Imagínense ustedes cómo va a ser si hoy en día están en los lugares celestiales, ellos ya hacen estragos en la tierra. Imagínense todos ya de lleno aquí haciendo un trabajo infernal. Pero aquí entonces la iglesia va a estar ya en su lugar, al cual fue escogida y llamada para morar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, quiere decir con el dominio de los cielos sobre la tierra. Entonces, durante este periodo, a pesar de la persecución que habrá, de la muerte y de las tinieblas haciendo su trabajo más duro, el Señor va a dar testimonio, ¿sí?, testimonio a través de los suyos. Por eso habla Apocalipsis capítulo 11 de los dos testigos. Habla también en el capítulo 7 y 14 de Apocalipsis de los 144,000 sellados, y también de una multitud que también son sellados, de gentiles que van a dar testimonio en esta tierra durante esos 3 años y medio. Entonces termina con otra guerra. Estoy resumiendo, que esta es una guerra literal, una guerra física, porque todas las naciones van a reunirse para tratar de destruir a Jerusalén o al Israel en el oriente. Todas las naciones alrededor, dice, se van a unir, y eso también va a depender de cuál va a ser la actitud de todas las naciones de la tierra en contra o a favor de Israel. Habrá una guerra, ¿sí? Ellos van a prepararse para luchar contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, dice. Eso ustedes pueden verlo en el capítulo 17 de Apocalipsis, como también en el capítulo 19, cuando el Señor está regresando y dice que todos se han preparado para guerrear contra Él. Y la bestia, que es un imperio, por favor entiendan eso, la bestia es un imperio que va a tomar dominio, y que los otros imperios de esa época, de hoy, van a perder su dominio y su autoridad, y la bestia va a tomar control. Habrá también no solamente un imperio político, sino también habrá un imperio religioso, porque también hay dentro de ellos un falso profeta. O sea, habrá alguien que va a estar hablando en el nombre de Dios, pero será falso. Este falso profeta, que será la parte religiosa, va a profetizar a favor del imperio de la bestia. Va a hacer que todos adoren a la bestia y a su imagen, y va a hacer también que él coloque el número de la bestia, que es 666. Impresionante. El número 7 en la escritura se menciona mucho. El número 7 es el número del pacto, el número del juramento, es el número llamado el número de la perfección.
¿sí? Es el número de que siempre da el final de un ciclo, 7 días, 7 años, 7,000 años, 70 años de cautiverio, 70 veces 7, 490 años, y en fin, el número 7 es un número muy importante en las Escrituras dentro del contexto divino. Pero imagínense, es interesante ese 6, como que dijera, ya estamos llegando a 7, pero nunca llega. El número 6 es la parte flaca, la parte impía. Es número de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el 6º día. Y tiene sabiduría, dice, porque representa la astucia que tendrá el hombre caído a través de la astucia de la serpiente. Y también es la riqueza. El hombre, la primera vez que aparece el número 666 en la Escritura es en el Antiguo Testamento, cuando Salomón está reinando. Dice exactamente, aparece ahí el número 666. Está hablando, y el número tiene sabiduría, es número de hombre, y es un número que trae prácticamente lo incompleto de Dios, pero ellos quieren aparecer como lo mejor del hombre. Ahí habrá totalmente un amor por las riquezas. Por eso es que nadie va a comprar ni nadie va a poder vender si no tiene el número de la bestia. Y no es propiamente una marca en la cabeza o en el dorso de la mano derecha, aunque eso puede suceder. La gente puede dejarse poner esa marca. La verdad es que es una transformación de los pensamientos, de los motivos, de las emociones. Se entregarán por completo a este sistema sin darse cuenta como hoy en día son engañados, y habrá un engaño terrible. Pero los santos estarán dando ese testimonio durante ese periodo. Como ya hablamos, en 1948 se abrió el primer sello, ¿sí? El primer sello. El quinto sello probablemente va a abrirse en un periodo de la tribulación, porque en el quinto sello vemos la muerte de muchos santos. Ustedes pueden leerlo después en Apocalipsis capítulo 6. Ahí la muerte, porque el sexto sello es prácticamente el gran terremoto y ya próximo a la venida del Señor. El sexto sello, por eso es que encontramos las trompetas prácticamente al final de la tribulación, y después que las 7 trompetas son sonadas, la última trompeta da inicio a las 7 tazas. Otra vez el número 7, y son las 7 tazas de la cólera de Dios, de la ira de Dios, que se derrama principalmente sobre el trono de la bestia y sobre el imperio de la bestia. Entonces está claro ahí que al principio habrá una situación como sucedió en Egipto, que el pueblo de Israel sufrió las primeras 3 plagas también. Hasta en la 4ª plaga dice el Señor a través de Moisés a Faraón: hoy verás cómo yo hago diferencia entre tu pueblo y mi pueblo. Entonces hay una separación, y obviamente las plagas no son para los santos. Los juicios no son para los santos. No existe eso. Dios no está derramando, pero habrán consecuencias. Sufriremos momentos difíciles. No podremos, si no aceptamos la marca de la bestia, comprar y vender con libertad. El Señor va a alimentarnos sobrenaturalmente, y ahí estará lo glorioso, como sucedió en el desierto. No había un lugar, dice la Escritura, donde no se podía sembrar. No importa, Dios alimentó al pueblo durante 40 años. Entonces no es ningún problema pasar 3 años y medio. La propia Biblia dice ahí en Apocalipsis 12 que será sustentada por Dios, y se le darán las alas de la gran águila, dice, de la grande águila, para morar, para ir al desierto. Es un desierto espiritual. En Egipto, después de salir de Egipto, fue un desierto natural. Y dice el Señor ahí en Éxodo capítulo 19, interesante, que dice: como yo os tiré y os traje sobre las alas de águila. El Señor precioso, ¿no? O sea, el pueblo de Israel fue sacado con las alas de águila. ¿Quién es esa águila? Es el Señor. Entonces también así en la iglesia, los judíos y gentiles convertidos verdaderamente aquí tendrán las alas de águila para volar y ser protegidos de Faraón y su ejército, que vendrá con toda la furia para tratar de destruir. Entonces, en esta guerra espiritual, después de la última taza que se cae, la última trompeta obviamente ya está preparando el arrebatamiento de la iglesia aquí.
Si ustedes están notando, hay un arrebatamiento espiritual donde se inicia la tribulación y termina con un arrebatamiento físico de los santos de todas las edades, ¿sí? Aquí, y recibimos al Señor en las nubes, vamos a las bodas y después voltamos con el Señor, porque dice la Escritura que el Señor vendrá con todos sus santos en su segunda venida. Y entonces aquí en ese periodo de él va a defender a Israel, que estará siendo destruida por todas las naciones. Estoy resumiendo, espero que ustedes también estén aprovechando. Y aquí, en este momento, Satanás es atado y lanzado al abismo. ¿Sí? Él es lanzado al abismo, encadenado. Y aquí comienza el milenio. Los 1000 años en los cuales el Señor va a reinar e Israel será cabeza. Israel será cabeza del mundo, será el imperio. Tremendo. Aquí, oigan, yo no tengo, dice, ay, como los judíos, no, les tiene envidia a los judíos, o los exalta a ellos. No hay ni envidia, mucho menos, ni estamos exaltando, sino diciendo lo que Israel ha estado esperando por siglos. El reino de Israel será restaurado, pero no solo va a ser otro reino entre las naciones, sino será el reino. A través de ellos y a través de los santos transfigurados, transformados, gobernarán este mundo durante el periodo del milenio. Al final del milenio, tal vez vale la pena que ustedes vean, pero aquí Satanás es lanzado, Satanás es lanzado, y así como sucedió en los días de Jesús, que dice que él vio a Satanás cayendo como un rayo en los días de su ministerio. Él no fue derribado totalmente aquí, pero sí el Señor lo ató durante esos 3 años y medio. Así va a suceder en la tribulación, solo que aquí, a través de su cuerpo, él sí lanza totalmente y limpia los lugares celestiales. Por eso es que el poder y la magnificencia divina van a fluir de una forma impresionante. Aquí dice el Señor que vio a Satanás caer como un rayo, pero dice que su venida será como la de un relámpago. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí en el gráfico, relámpago no es lo mismo que rayo. El relámpago es la luz que produce el rayo. ¿Sí? Hay 3 cosas en cuanto al relámpago: la luz que se extiende así grandemente, dice que como así será la venida del Hijo del Hombre, como la de un relámpago, de que una luz se mostrará desde el oriente hasta el occidente. O sea, es una luz que nosotros no alcanzamos a ver, pero se extiende así y luego cae el rayo. Y después se oye el trueno, ¿verdad? Son 3 cosas que suceden. Pero hay una diferencia enorme entre ser un rayo cayendo y el relámpago que trae a luz. O sea, nunca hace nada si no es con el permiso de Dios, como sucedió con Job. Bueno, estoy corriendo. Entonces aquí el relámpago, por eso es que todos van a ver, se va a ver la señal del Hijo del Hombre, va a ser algo extraordinario. Muchos no lo van a entender, obviamente, no van a saber qué está pasando porque no están ni preocupados con las cosas espirituales, están sumergidos en el sistema de Satanás, en el corre y corre, pensando que ya se alcanzó el ápice, la cúspide de la humanidad durante este periodo. Ellos van a tomar control y ahora sí habrá unidad mundial. Parece ser que sí va a ser una impresión grande, tanto que muchos seres humanos van a creer. Dice que todos aquellos que adoren a la bestia y se dejen colocar el sello de la bestia serán lanzados al lago de fuego. No tendrán ni oportunidad de ser salvos. Si sus nombres, dice, nunca han estado escritos en el libro de la vida, debido al conocimiento anticipado de Dios, a su presencia, Él sabe, no los condenó desde el principio. Ellos se han condenado debido a su propia elección y a las inclinaciones de su propio corazón en su tiempo de vida que el Señor les dio. Porque el tiempo de vida que cada ser humano vive en esta tierra no es para condenarlo y para salvar a no, todos tienen la misma oportunidad, todos tienen el mismo chance de ser salvos, de ser redimidos, pero nuestro corazón es engañoso y perverso, tanto así que en el milenio, a pesar de que no va a estar Satanás en la tierra, ni sus ángeles caídos, ni los demonios, no habrá esa influencia. A pesar de eso, aún habrá pecado.
y habrá muerte. O sea, personas van a morir, dice que personas morirán de 100 años, y serán considerados jóvenes. Pero dice que aquel pecador que se mantenga todavía pecando durante 100 años, no va a ser más perdonado. Tendrá chance de 100 años para se redimir, para aceptar al Señor y cambiar su vida. El milenio es un periodo en el cual se va a demostrar que el problema en el mundo nunca fue Satanás propiamente. Él sí es una parte importante en relación a la introducción del pecado, de la rebeldía y de la desobediencia, pero no es la causa principal, es la falta de obediencia al Señor. Y van a demostrarse aquí lo que dice exactamente en Jeremías capítulo 17, y creo que es el verso 9. Déjame antes de decirlo, pero Jeremías 17. Ahí va a manifestarse lo que dice: maldito el varón que confía en el hombre. Eso es el 666. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, dice, ¿verdad? Increíble. Y así, exactamente, estoy bien. Jeremías 9, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Durante este periodo el hombre va a reconocer que el problema es él, ¿verdad? Al final, Satanás es suelto al final del milenio, y dice que va a engañar otra vez a los seres humanos. Y va a ir a Gog y Magog, o sea, otra vez al territorio que está alrededor de Israel, donde va a estar la sede de todos los santos, para engañarlos. Y escuchen, muchos van a ser engañados al final del milenio todavía, a pesar de haber vivido un reino de justicia, de paz, de equidad, de gozo, de algo maravilloso que nunca antes el hombre podía haber experimentado. A pesar de eso van a creer en el engaño de Satanás, porque el problema no está en él, sino el problema está aquí en el corazón. Es lo que debemos de tratar. Por eso la Escritura dice ahí en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Está confiando en sus sentimientos y en sus emociones, porque no le va a ir bien. No sabe ni siquiera lo que está después de su nariz. Pero cuando confiamos en Dios y en su palabra y en su camino, vamos a tener buen fruto. Es lo que el Señor espera que todos aquellos aquí durante el periodo y luego del milenio suceda. Luego aquí habrá el juicio del gran trono blanco. El juicio del trono blanco. Ahí todos van a resucitar. Aquí tenemos lluvia muy fuerte en este momento. Todos van a resucitar, todos van a rendir cuentas, y luego aquí entonces encontramos después de esto cielos nuevos y tierra nueva. Ahí habrá una purificación, y en este periodo aquí al final la muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego. No habrá ningún problema. Podremos realmente después de la eternidad ya vivir sin esos enemigos. Al final dice la Escritura en 1 de Corintios 15 que el Cristo entregará el reino a su Padre. Aquí al final Él lo va a entregar. Bueno, entonces ya les hice aquí un resumen importante. Ahora quiero tocar un aspecto que ustedes mencionaron. Bueno, los libros proféticos como Isaías, como Zacarías, como Ezequiel, habla claramente que el Señor va a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén, porque el Señor va a defenderla. Y Jesús en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, habla exactamente de esa profecía del Monte de los Olivos, donde Él especificó qué es lo que iba a suceder. Ahora yo quiero tocar el punto sobre la resurrección. Vamos ahí. Quiero que ustedes vean esta parte, por favor, porque hubo una pregunta: ¿qué sucede si una persona cristiana muere 2 años antes de la venida del Señor? ¿Qué sucede con ella? Bueno, yo voy a responder a esa pregunta en este momento, ¿está bien? Pero quiero tener aquí un poco de espacio para poderles escribir
algunas cositas. Bueno, ok. Primero, tenemos para resumir una media hora. Dice la Escritura en Mateo capítulo 22, verso 31. Ustedes tienen que correr, no se queden solamente observando lo que está ahí. Usen sus cuadernos, sus notas, porque no tenemos una cabeza de computador. Entonces, para estar grabando todo. Pero aquí en Mateo capítulo 22, hablando sobre la resurrección, los saduceos le preguntaron si había o no resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Espero que nadie sea saduceo. Los saduceos eran religiosos. Imagínense que los saduceos tenían, el sumo sacerdote era saduceo y era religioso, y era tan incrédulo que no creía ni en espíritus, ni en ángeles, ni en resurrección, pero era el sumo sacerdote. Es la religión de hoy todavía, y en aquella época, en los días de Jesús, los grandes líderes eran los más impíos, llevados por cuestiones de dinero y no tenían fe. Imagínense que ellos se atrevieron a desafiar al Señor para que les hablara de la resurrección. Es impresionante. Pero dice aquí, en el versículo 31, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, está hablando de la resurrección en general, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, escucha, y se lo dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Miren la expresión, yo soy esto lo dijo el Señor cuando Abraham ya había muerto, Isaac y Jacob ya habían fallecido y estaban sepultados en la caverna de Macpela. Ahí estaban ellos sepultados. Y el Señor está hablando con Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No dice, yo fui el Dios de ellos. No. ¿Por qué? Primero, porque Dios es presente, Él es el eterno. Y segundo, porque ellos estaban vivos, espiritualmente hablando, obviamente. Habían muerto físicamente, pero ellos, como muchos de los santos del Nuevo Testamento, de nuestra época y del período de la tribulación, van a dormir en Cristo. Y vamos a tocar esa parte ahora. Estaban durmiendo, los que duermen en el Señor, dice la Escritura. Entonces, Dios es un Dios de vivos. Si tú crees en el Señor y vives para Él y lo sirves, entonces tú estás vivo. Bien dice la Escritura en Juan capítulo 5 y verso 24, que aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él, ha pasado de muerte a vida. O sea, ha sido redimido de la muerte del pecado, el aguijón del pecado, y ya tiene vida espiritual. La vida física y eterna la obtendrá cuando participe de la resurrección, y es lo que queremos ver. Pero él ya tiene vida espiritual. No importa que muera físicamente creyendo en el Señor, no importa, porque va a resucitar. El Señor va a levantarlo. El Señor ha ordenado, Dios ha prometido resucitar a aquellos que duermen en el Señor. Pero bueno, entonces, en Hechos capítulo 24, acompáñenme por favor con su corazón. En Hechos capítulo 24, versículo número 15, dice, teniendo esperanza en Dios. Bueno, les voy a leer del 14 para que entiendan el contexto. Está aquí Pablo defendiéndose delante de Félix. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman de herejía, los judíos llamaban de herejía el camino que Pablo predicaba, así sirvo al Dios de mis padres. O sea, era el camino de los padres, pero los otros eran los que se habían desviado.
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, porque todas esas cosas se cumplieron en Jesús, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. O sea, todos van a resucitar, como dice también en Juan capítulo 5, verso 29. Jesús dijo, todos oirán la voz del Hijo de Dios. Y unos van a resucitar para una resurrección de vida, y otros van a resucitar para una resurrección de muerte. ¿Por qué? Porque todos van a ser juzgados, y aquellos que no se hayan escritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces, todos van a resucitar, solo que existe un orden en la resurrección, y eso es lo que necesito que ustedes entiendan. Bueno, yo tengo que correr, pero en Daniel capítulo 12, verso 2, también habla de que todos van a resucitar. Vean ustedes qué impresionante lo que dice ahí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí le dijo el Señor a Daniel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, cuando Daniel habla de eso, y el ángel estaba hablando, Gabriel, a Daniel, está hablando en el contexto propiamente específica y principalmente del contexto de Israel. Por eso dice la Escritura que no todo el que desciende de Israel es israelita. Un verdadero israelita es aquel que cree en el Mesías, Jesús, ¿verdad? Entonces, y se van a convertir, no hay duda, y gracias a Dios por eso. Qué misericordia y qué plan divino más precioso que Él ha tenido en su corazón. Pero dice muchos, no dice todos. ¿Por qué? Porque no todos resucitan en la primera resurrección, y les voy a demostrar aquí. Bueno, entonces a muchos van a resucitar, unos para resurrección de vida, otros para resurrección de muerte, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos vamos a llegar al juicio final. Obviamente estaremos ahí. Muchos se preguntan, pero ¿por qué yo voy a estar ahí? Con miedo. No, vamos a estar ahí porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal. Pero imagínense si nosotros ya resucitamos aquí en la primera resurrección, en la venida del Señor, ¿verdad?, en el rapto, en el arrebatamiento, eso quiere decir que nuestro premio ya fue dado. Imagínense participar de la resurrección y reinar con Cristo. O sea, todo eso ya está ahí. Entonces, ¿por qué estaremos allá? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal. Hasta para los mismos que están siendo condenados, el testimonio de los justos que están ahí va a ser algo innegable. Ellos no van a decir, Señor, qué injusticia. No, estos también, miren, estos también vivieron así, 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 y yo los redimí y sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Veamos si tu nombre está aquí. No va a estar. ¿Por qué? Porque no tuviste. Va a ser una cosa extraordinaria, y los santos será necesario que estén ahí presentes. No para ser condenados, sino porque ellos ya obtuvieron su premio y ya viven en esa presencia gloriosa del Señor. Ahora, Cristo, como les estoy hablando, existe un orden en relación a la resurrección. Un orden muy importante. Ven aquí, por favor. Cuando Cristo resucitó, cuando Cristo se levantó de entre los muertos y la tumba fue abierta, ¿sí?, la piedra fue quitada de la caverna, de la cueva, Él se levantó, Él resucitó. Dice la Escritura en Mateo capítulo 27, versos 52 al 53, que cuando Cristo murió hubo un gran terremoto. Y dice que los túmulos se abrieron. Imagínense ustedes en el cementerio. Se cree que cementerio quiere decir lugar de los que duermen. Impresionante. Pero en las piedras que se colocaban donde estaban las personas muertas, dice que se quebraron, se abrieron los sepulcros. Y dice que ustedes pueden leerlo ahí, muchos de los santos que habían dormido, vamos a ver ahí juntos, por favor. Porque la expresión que el Señor utiliza ahí, 27:52, dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, otra vez, y muchos, no dice todos,
entendamos lo que dice la Escritura. Muchos cuerpos de santos que habían dormido, interesante, dormido, ¿por qué? Porque están hablando de personas del Antiguo Testamento que creyeron en el Señor, que creían en la venida del Mesías. Nosotros creemos que Él vino, ellos creían que Él vendría. No hay ninguna diferencia, lo único que vivieron en una época diferente, pero eran hombres y mujeres de fe, como también habían personas incrédulas en esa época, aún en el pueblo de Dios. Imagínense, ustedes pueden leer un libro de los Salmos, y en los Salmos muchas veces los salmistas expresan: Señor, líbrame del impío. ¿De quién estaba hablando ahí? Líbrame del incrédulo, líbrame del hombre perverso. Él no estaba hablando de los gentiles. Porque allí era solo dentro del pueblo de Dios. Habían personas egoístas, como también existen egoístas dentro del cristianismo. Entonces es la misma condición. Hay gente que es nominal, es solo de nombre, pero no tiene una verdadera conversión en su vida. No es un asunto solo de decir: yo creo. Eso no, decir solo yo creo y yo no vivo de acuerdo a mi fe, eso no me hace un verdadero cristiano. No es a través de una confesión de labios, es a través de una vida de corazón verdadero, de transformación genuina. Es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Entonces, esos santos, muchos de los santos, dice, que habían dormido, se levantaron. ¿Cuándo? Bueno, dice, y salieron de los sepulcros. Escuchen, eso no es una invención, eso no fue un relato de Mateo aquí solo a trochimoche. No, dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él. O sea, nadie podía salir de los sepulcros. ¿Está bien? Si Cristo no hubiera resucitado, porque Cristo es el primogénito, dice la Escritura en Colosenses, capítulo número 1, verso 18. Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Él fue el primero que resucitó. Por eso habla también en 1 Corintios 15, si ustedes quieren ir conmigo ahí. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, ¿qué son primicias? Los primeros frutos. Pero Cristo, Él fue el primer fruto. Dice que saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, estos santos que resucitaron en los días de la muerte y resurrección de Jesús, ellos resucitaron porque Cristo resucitó. Entonces el Señor les dio evidencia al pueblo. Imagínense, no era propio, no fue planeado por Dios que el Señor se manifestara después de su resurrección a todo el pueblo. Recuerden que los propios fariseos le pidieron señal, muéstranos una señal. Y él dice: la señal les será dada, la señal del profeta Jonás. Como estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será la del Hijo del Hombre. ¿Qué va a acontecer? Está hablando de su muerte, los 3 días en el infierno, y luego de su resurrección. Pero no fue plan de Dios que después de su resurrección Él se manifestara al pueblo de Dios, porque entonces sí sería muy fácil creer. Cristo resucitado, andando en medio de Israel. ¿Se dan cuenta quién soy? Aquí estoy yo, miren. No, Dios no planea cosas de vanidad. Él no estaba tratando de impresionar a su pueblo. Si no creían a través de la palabra, con el propio Abraham le dijo al rico: si no creen a Moisés y los profetas, tampoco creerán si alguien se levanta dentro de los muertos. ¿Qué hubieran hecho esa gente? Además, si Él se hubiera manifestado físicamente ahí ya en su resurrección a todo el pueblo de Israel, ¿qué hubiera sucedido? Ellos hubieran sido condenados sin ningún tipo de justificación. Porque el mismo Pedro dijo: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo crucificaron. Pero después de que ellos habían hecho eso, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Dice la Escritura que muchos sacerdotes creyeron a la fe, se convirtieron. Pero el Señor sí dio chance que aquellas primicias que se resucitaron después de la resurrección de Jesús aparecieran a muchos en Jerusalén, dice, en la ciudad. Imagínense, santos del Antiguo Testamento apareciendo a personas. O sea, ellos aparecieron para dar evidencia que hay resurrección y para dar evidencia que Cristo resucitó, y por eso ellos habían resucitado y estaban ahí. Después de aparecer algunos, obviamente se fueron también a los cielos, porque en el momento de la resurrección de Jesús,
se abrió la puerta de los cielos para que aquellos que estaban en el seno de Abraham, hombres de fe y mujeres de fe, fueran llevados a los cielos. Entonces, hoy en día, toda persona que muere va a los cielos después de cerrar sus ojos, porque solamente va a dormir. Pero escuchen esto, el mismo Señor que con su mano va a levantarnos en la resurrección, es el mismo que nos debe acostar en nuestra muerte. Por favor, entiendan esta figura. La misma mano que el Señor va a utilizar para resucitarnos dentro de los muertos, es la misma mano que nos debe acostar cuando morimos físicamente. ¿Qué estamos diciendo? Que debemos de morir en el Señor. Por eso dice, los que duermen en el Señor, los que mueren en Cristo, pero duermen porque son acostados por Él. O sea, el Señor está dando testimonio que hasta el final de su vida han sido fieles, que hasta el final de su vida perseveraron. Él los acostó. Es hombre, como el Señor dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No necesitamos ser grandes teólogos, no necesitamos ser grandes evangelistas en este mundo. Muchos no alcanzaremos un nivel así en esta tierra, pero eso no importa. Que lo poco que el Señor te ha dado, tú lo mantengas y seas fiel a eso, y no desmayes, sino mantengas tu fe firme. Entonces tú vas a ser acostado, y esa misma mano que te acostó durmiendo es la misma mano que te levantará. Pero hay algunos cristianos que no permanecen fieles. Por eso dice la Escritura, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si la salvación, para alcanzar la salvación también, o sea, no es solamente de decir, yo creo en el Señor y confesé en una iglesia que yo creo en Cristo y ahora ya uso playeras diciendo aquí, Iglesia Caminos a Sion. No, eso no es solamente ser verdadero cristiano. Es necesario permanecer en la fe, siendo fiel al Señor en santidad, en justicia, en rectitud. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque habrá muchas tribulaciones. Dice que es necesario entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones, y esas tribulaciones son pruebas, probarán nuestra fe para ver si realmente, y como el Señor, si somos fieles. Como el Señor dice, hablando de las semillas, hay gente que es engañada por las cosas de este mundo, y ¿qué sucede? Dice que se embriagan y comienzan a beber con los borrachos y comienzan a tener una vida inmoral. Y como dijo una persona ayer, nosotros visitamos a una pareja de la iglesia ayer. Y cuando estábamos llegando a su casa, ellos también estaban llegando en un Uber. Y la persona que los llevaba, entonces el hermano dijo, ¿usted es evangélico? Dijo, yo soy desviado, dijo el taxista o el Uber. Entonces la persona dijo, bueno, pero le dijo el taxista, pero yo creo. Entonces la persona respondió de inmediato, fue increíble. La fe es lo poco que podemos hacer, dice. Le dijo así, la fe es lo mínimo. O sea, no es una cuestión, mucha gente dice, es que yo ya creo, pero vive su vida y vive con 2, 3 mujeres, pero sigue creyendo que Jesús es el Mesías. Eso no es suficiente. Personas así, de una vez me anticipo a decirles, no van a resucitar con Cristo, ni seguirán en el arrebatamiento. Imagínense que 5 de las vírgenes no entraron a las bodas porque no tenían aceite suficiente, aceite de reserva en sus depósitos. O sea, no lo que está diciendo es que habían dejado su comunión, habían abandonado su devoción, habían abandonado su fervor. ¿Cuántos creyentes hay hoy en día que ya no van a la iglesia, que no leen su Biblia, que ya no oran, que ya no buscan a Dios, que no tienen ningún interés, que ya solo oyen música del mundo, ya viven afanados con las cosas de esta vida, solo están pensando en adquirir cosas, casa, carro, lo que sea? Cosas, nosotros necesitamos de todas esas cosas, pero no son ellas las que deben llenarnos nuestro corazón. Entonces, si yo abandono al Señor, aunque yo creí en un tiempo, yo no voy a alcanzar aquel momento. Tal vez al final de tu vida tú puedes decir, Señor, me arrepiento, y el Señor puede perdonarte y serás salvo como por fuego. Y si vas a resucitar un día,
pero no resucitarás en la primera resurrección. Porque algunos, no está hablando de que en la primera van a resucitar solo los santos y en la segunda solo los perversos. No da a idea a las escrituras eso. Por eso dice, bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque se requiere también, como el propio Señor dice, hablando aquí. Quiero mostrarles esto antes que en el tiempo se me vaya. Pero vamos aquí a Corintios. Vamos a Corintios aquí primero. Estamos corriendo. Primera de Corintios capítulo 15. Si ustedes pueden oír esto otra vez, se los recomiendo. Primera de Corintios 15, verso 20, verso 18, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Hablando, si no existe resurrección, los que durmieron en Cristo, o sea, que permanecieron fieles hasta su muerte, yo les voy a dar aquí varias interpretaciones, o no interpretaciones, sino respuestas de lo que significa dormir en Cristo. Dice, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si Cristo no resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y escuche, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo son las primicias de la resurrección. Pero gracias a Dios hubieron otros santos que resucitaron. Muchos de los santos del Antiguo Testamento también resucitaron con Cristo. Después de su resurrección, ellos también se convirtieron en parte de las primicias. Cristo es las primicias, pero Él también resucitó, aprovechando en aquel momento, por plano divino, resucitar a otros del Antiguo Testamento. Quiere decir que ellos ya están con sus cuerpos en los cielos. Cuerpos transformados, ya están en los cielos. ¿Sí? Se fueron. Cuando Cristo subió, ellos también subieron a los cielos. ¿Sí? Ahora, dice aquí nos está dando la orden de la resurrección. Vean ustedes, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, tendrán vida. Y aquí está la orden de la resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a poner aquí, luego los que son de Cristo en su venida, o sea, segunda venida. Aquí están la otra parte de la orden de la resurrección. Aquí está bien claro. Primero Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, otra segunda orden. Los que son de Cristo, otra vez aquí, los que son de Cristo, eso es sinónimo de los que durmieron en el Señor o durmieron en Cristo, los que son de Cristo. También cuando dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, esperar en Cristo es otro sinónimo de dormir en el Señor. Ustedes viven toda la vida con la esperanza de la resurrección. Por eso dice Pablo en Hechos 24, yo vivo en la esperanza de la resurrección. ¿Sí? Bueno, entonces aquí dice, y luego dice aquí, luego los que son de Cristo en su venida, y luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios su Padre. Aquí está la tercera parte, cuando van a resucitar todos. ¿Está bien? Aquí es la resurrección y el arrebatamiento. Entonces aquí encontramos prácticamente 3 etapas. Habrán la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Eso sí va a haber, ¿verdad? Son 2 grupos diferentes. Pero en cuanto a la resurrección, algunos ya se adelantaron aquí, algunos ya se adelantaron, otros van a resucitar aquí, porque ellos van a reinar con Cristo durante los 1000 años. A ver, tal vez aquí necesitamos aprovecharnos, ir para Apocalipsis. Vayan ahí, corran, sean niños hambrientos de lo que el Señor nos muestra aquí. A ver, Apocalipsis capítulo 20, dice en el versículo número 2,
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Él va a estar atado durante 2000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase a más a las naciones. Gloria a Dios. Hasta que fuese cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, ahí se adelantó a hacer un comentario del final. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Tronos significa recibir autoridad, recibir dominio y que van a juzgar también sobre la tierra. ¿Quiénes son ellos? Los que resuciten aquí, los que van a reinar con Cristo, la iglesia. Y dice, y vi las almas, oiga, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Decapitados qué quiere decir? Murieron, les quitaron la cabeza, murieron por su testimonio. Y no se refiere únicamente a los que van a morir de esa manera durante el tiempo de la tribulación. Habrá muerte, santos morirán ahí, santos entregarán sus vidas, porque no estarán dispuestos a dejarse poner la marca de la bestia. Serán fieles al Señor, aunque no coman ni compren, no importa. Ellos comerán, ¿qué? Hierbitas cultivadas por ahí en un jardincito. Y comerán arrocito tal vez, nada más, o frijolito. Todos los días comemos eso. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas, no cuerpos, almas. ¿Por qué? Porque aún no habían resucitado. De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, o sea, se refiere también específicamente ahí al periodo de la gran tribulación, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, estaban muertos, sus almas él las vio, pero ellos vivieron, dice, recibieron sus cuerpos de regreso y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos van a reinar, estarán sobre tronos reinando. El Señor les dijo a sus discípulos, ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Esos discípulos, sin duda, con excepción de Judas, van a resucitar, no hay duda. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, aquí hay muchos muertos que son resucitados, pero otros muertos no son resucitados ahí, van a resucitar hasta aquí. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice. No estaba hablando de esto, sino de aquí. Esta es la primera resurrección. Obviamente, estos que resucitaron aquí son parte de ella. ¿Sí? Hay un orden. Estos resucitaron, digámoslo así, 2000 y tantos años atrás, como primicias, pero son parte de la primera resurrección. Porque estos, tanto estos como los que resuciten aquí, van a reinar con Cristo Jesús. Y dice, ahora escuchen aquí, esta es la primera resurrección, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, como dice en Apocalipsis 1:6, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Dice también en Apocalipsis capítulo 5, y reinaremos sobre la tierra. Habrá un reino literal aquí, y los santos estarán reinando. Israel transformado, Israel creyente, y los creyentes gentiles transformados juntamente con ellos como un solo pueblo reinando en este mundo. Y dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Está claro? Reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bueno, ya lo mencioné. Después de eso, viene aquí van a resucitar todos. Pero dice aquí la Escritura, ustedes pueden verlo después, que aquí se abrirán 2 libros.
no, libros. El primer libro es el libro de la vida del Cordero. Aquí en ese libro están escritos los nombres de los que creyeron en Jesús. Y habrán otros libros que serán abiertos. ¿Está bien? En esos libros están escritas las obras que los hombres hicieron, tanto los fieles como los infieles. Están escritas aquí. En este libro están los nombres de los creyentes, porque aquí está registrado la obra que Jesús hizo en ellos. Qué precioso. La obra que Jesús hizo en ellos de salvarlos, por eso sus nombres están en el libro de la vida. Aquí están las obras que las personas hicieron y de las cuales serán juzgados. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora, dice ahí, ustedes pueden leerlo aquí en capítulo 20. Verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, ¿sí? Según sus obras. Y el mar entregó, dice, aquí está, verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué creen ustedes que dice eso ahí? Porque algunos de los que resuciten aquí, que no participaron en la primera resurrección, sus nombres van a estar en el libro de la vida. Creyentes, creyeron en el Señor, pero no crecieron. O se arrepintieron a última hora, como el ladrón que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor sí le prometió que estaría en el paraíso, o sea, sería salvo, entraría al cielo, pero reinar con Él no sería capaz. Primero no creció, no conocía las cosas del Señor. ¿Cómo iba a enseñar los caminos de Dios si él nunca las conoció? Él no tenía el conocimiento y ni era lleno del Espíritu Santo. Hay muchas cosas, ¿eh? Eso no es solo el ladrón. Hay muchas gentes en el mundo que mueren cuando ya están, que se entregan al Señor cuando están muriendo. Ellos no van a resucitar aquí, porque se requiere de una bienaventuranza y se requiere de dignidad. Yo les voy a mostrar lo que dice ahí en Lucas 21. Hay dignidad. Dice, aquellos que sean considerados dignos de participar, dice, de la resurrección. No, es una cuestión solo de decir, yo quiero estar ahí. Sí, si quiere estar ahí es buena esperanza y debería de luchar por eso y anhelar por eso. Yo lo anhelo y siento en mi corazón que yo voy a participar ahí, pero eso no es suficiente. ¿Cómo así? Sí, necesito permanecer firme todos los días de mi vida. Yo no puedo desmayar, yo no puedo dejar de decir así, es que estoy desviado. No puedo yo vivir así, no puedo yo pensar de esa manera. Y no puedo vivir de esa manera, mucho menos, porque eso me descalifica, pues, me descalifica. El Señor puede darnos su salvación, su perdón eterno, pero, y por eso, ¿por qué hay un libro ahí? ¿Será que el Señor va a reírse de ellos? ¿Va a jugarles una broma a todos los que estarán ahí? Y estará el libro abierto, decir, veamos a ver si está aquí. Y Gabriel, no está, va, lanzado. ¿Van a estar jugando con ellos? No, va a haber gente que decía, sí, aquí está su nombre, va a seguir la eternidad, no será lanzado al lago de fuego. Y este otro no, el fulano no está. Y este sí está. Creyó en el Señor, bueno, salvo, él no va a ser lanzado al lago de fuego y va a resucitar. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un orden en las resurrecciones, pero aquí es el libro de la vida, no es puesto ahí solo para jugar con los sentimientos o con la conciencia de los hombres. Dios no juega con nosotros, ¿ya? Si está ahí, por eso dice, y el que no fue hallado, porque algunos sí fueron hallados, pero el que no fue hallado fue lanzado al lago de fuego. Bueno, pero para terminar, porque el tiempo ya se me fue, ¿qué significa dormir en el Señor? Primero, significa los que tienen a Cristo como su esperanza viva y que viven por Él y para Él todos los días de su vida. Dormir en Cristo significa literalmente ser acostados en sueño por Jesús, como les hablé de la mano, ser acostados en sueños por Jesús. Oh, precioso hijo mío, yo te acosté aquí con tu fidelidad, yo te voy a levantar.
El Señor nos ha prometido eso. Los que son de Cristo, no solamente de pronunciación, de confesión de labios. Hay una diferencia enorme entre la boca y el corazón. Dice la Escritura, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, esto debe estar unido. No puede haber una separación aquí. Esto es casi años luz. Ustedes dirán, qué exagero. No. Si tú no crees con el corazón, de balde es que confesemos con la boca. Confesar con la boca y creer en el corazón. O sea, es una transformación. Son los que son de Cristo. Dormir en el Señor son los que murieron creyendo en Cristo. Por eso dice en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, y verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús, cuando Él venga, los traerá a aquellos que durmieron en Él, creyendo, siendo fieles, fervorosos. Bendito sea el Señor. Yo tengo mucho aquí. Como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Fíjense pues, sé fiel hasta la muerte, porque no solamente se requiere de aquí pasar un tiempito creyendo, no, yo necesito ser los 30, 40 años de vida que el Señor me dé después de conocerlo, necesito ser fiel. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. La corona de la vida, o sea, el premio, la recompensa de eso es ser fiel hasta la muerte. Si dice la Escritura, el que persevera hasta el fin será salvo. Si se requiere de perseverancia, de fidelidad para ser salvos en un periodo tan difícil o en la propia vida, ¿cuánto más no se va a requerir de perseverancia y de fidelidad para participar de la primera resurrección? No es una cuestión así tan bonita. Imagínense ustedes que Jacobo y Juan le dijeron al Señor, Señor, permítenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo, bueno, es buena obra que ustedes deseen eso. ¿Van a beber del cáliz que voy a beber? Sí, lo beberemos. Dice, bueno, de eso sí lo van a beber, pero sentarlos a la derecha e izquierda ya está escogido por mi Padre. No es una cuestión solo de decir, yo quiero estar ahí. Es una cuestión de permanecer. Y ahora quiero darles algo muy importante. Por eso es que la persona que muere 2 años antes del arrebatamiento o muere 2 años antes de la venida del Señor, si él durmió en el Señor, si el Señor lo acostó en su fidelidad, él va a levantarse. Pero si él murió diciendo, ay, mi Señor tarda en venir, y comenzar a comer con los publicanos, dice, con los pecadores, y comenzar a beber con los borrachos y a golpear a sus compañeros, ¿qué eso puede suceder? ¿Qué va a suceder? No va a resucitar en la primera resurrección. Ahora, vean aquí. Quiero mostrarles algo aquí. Vamos aquí voy a terminar mejor porque ya creo que ya los bombardeé. Vamos aquí a Filipenses capítulo 4. Sí, aquí está, no es 4 sino es 3, por eso no lo estaba encontrando. A veces se me va eso, mis carreras de poner los versículos, capítulos, pero aquí, disculpen, Filipenses capítulo 3. Aquí el título que los hombres pusieron fue Prosigo al blanco, en el capítulo 3. Dice aquí, verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo y no teniendo confianza en nuestra carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí viene aquí circuncidado al 8º día y todo, ¿verdad? Y dice en el verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, escuchen, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Dios nos permita a nosotros también poner al Señor en primer lugar. Lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
¿Será que ya tenemos eso nosotros en el corazón desarrollado? Es que nosotros no somos como Pablo. Es verdad, muchos no vamos a alcanzar la madurez de Pablo. Sin embargo, el Señor sí pretende que cada uno de nosotros desarrollemos ese amor. Dice, escuchen ahora, verso 9, y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. No en mi carne, no en confianza en lo que yo puedo hacer, ser hallado en Él. Muchos cristianos todavía confían en sus obras, confían en su justicia, confían que ellos pueden, igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No, tenemos que confiar en el Señor y ver nuestra flaqueza. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estoy llegando. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Escuchen, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hay una cuestión ahí muy interesante. Para participar de la resurrección también tenemos que estar dispuestos a participar de sus padecimientos. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, dice Timoteo. Y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en Él en su muerte. Ahora escuchen, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que quiso decir aquí Pablo? No que lo haya alcanzado ya, fíjense lo que está diciendo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que él tenía miedo? ¿Que él tenía duda de resucitar? No está diciendo eso. Él no está presentando aquí una duda de su esperanza de resucitar. Lo que él está mostrando ahí, que así vivía él, porque él decía, yo no golpeo al aire, mas golpeo mi cuerpo. Y no está hablando de un masoquismo, ¿verdad? De una autolaceración, no. Está hablando golpeo, o sea, manteniendo el dominio, luchando, porque esa lucha es la que Dios ve, es la lucha que para Dios es legítima, la verdadera lucha que nos hace vencedores. Entonces, Pablo está diciendo, yo tengo la esperanza de resucitar. En otras palabras, yo sé que voy a resucitar, pero esa seguridad no me hace a mí vivir luchando por mi fe. ¿Entienden cómo es? Yo necesito perseverar, yo necesito seguir adelante, porque yo quiero alcanzar ese algo y por eso me esfuerzo. El Señor nos exhorta a que vigilemos, dice. Debemos de vivir vigilando y no que lo haya alcanzado, sino que prosigo. Qué increíble es el Señor. Vean lo que dice aquí en Primera de Corintios. Esos pasajes son importantes para que ustedes entiendan el sentido que el apóstol Pablo le dio aquí a esta parte en Filipenses. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Así que si el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es eso. Yo tengo la esperanza, sí, pero eso no significa que me voy a dormir en mis laureles. No, necesito perseverar. Y otro aquí, Primera de Corintios 9, como ya les mencioné, verso 26, está prácticamente en el mismo contexto. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Se requiere de perseverancia. Yo he creído, yo sirvo, soy un apóstol del Señor, apóstol, pero eso no significa que yo me voy a confiar en eso. No, yo sigo adelante, perseverando, creyendo en la fe. Yo quiero morir siendo fiel. Y él fue uno de los decapitados. Él murió decapitado por los romanos. Impresionante. ¿Ustedes creen que Pablo va a participar de la primera resurrección? Yo no tengo dudas. Claro que sí. Él va a participar ahí toda su vida. Pero ¿él qué hizo? Perseverar. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No nos durmamos en nuestros laureles. Aquel cristianito que ya no va a la iglesia, que no se esfuerza, que no se dedica a orar, que no busca al Señor todos los días, es porque no depende del Señor, depende de su propia vida, confía en su carne. Si buscamos al Señor es porque dependemos de Él.
¿Me entiende? O sea, es necesario vivir con fervor todos los días para que el Señor no nos tome por sorpresa. Y termino, me perdonen que tanto que corrimos, pero aquí dice en Mateo 21, hablando del fin, y aquí termino, dice 21, 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida. El Señor está hablando a sus discípulos. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de su venida. Mirad que vosotros mismos, que vuestros corazones, que son engañosos, se carguen de glotonería. Eso es, la glotonería es un abuso, es un exceso. O sea, está hablando, comida es necesaria, pero cuando yo soy glotón, significa que estoy comiendo de más. Es el abuso de las cosas, el uso y abuso. Dice, en embriaguez, o sea, es un abuso. Y de los afanes de esta vida, es un abuso. Abuso de la vida, porque tenemos en esta vida vivirla y ser felices, pero no tenemos que vivir en en afanes, porque vivir en afanes es abusar de la vida. Y ahí está el problema. Y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, queridos hermanos, que Dios los bendiga, Dios nos dé las fuerzas para seguir adelante. Tenemos que ser firmes, permanecer, tener la esperanza de resucitar, sí, sin duda, pero para eso yo también tengo que dedicarme, consagrarme al Señor, entregándole mi vida cada día y no viviendo indiferentemente o indiscriminadamente esta vida. No vivamos como que, ahí me arrepiento cuando yo tenga tiempo. No es así la vida. Entonces Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, de ustedes, de mí, y nos haga personas fieles hasta el final. Con fe marchemos adelante sin temor, cristiano. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante. Y en la batalla todo enemigo huirá. Fieles cristianos, vamos adelante con valor. Fieles cristianos, vamos adelante. Sin temor, cristiano, Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante y en la batalla